Me han pedido que venga en Teruel a hacer una huellada del asunto del Torico. ¿Somos ante un suceso paranormal? ¿Y es verdad que son pasando cosas extraordinarias aquí a Teruel? Au a comprobarlo. Yo no sé si te has enterado de lo que va a pasar aquí con el Torico fa un par de meses. No. Ah, sí, sí que se cayó, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enterar si fue una tragedia? Y a la hora o algo así ya todo el mundo sabía lo que pasó. Yo estoy muy enfadada con el Torico, Sí. porque no es el verdadero. Es que su misterio es el Torico. Lo único que sí que debo de decir es que el Torico no se cayó, el Torico lo tiraron. Y el poco tiempo que estuvo, pues realmente la gente estuvo como conmocionada. ¿Tú has sentido bella cosa diferente con este Torico? Sí, ¿Sí? se nota diferente. Claro, eso sí. Sí, se nota muchísimo. Lo que sí te digo es que he estado varias veces sentado en el Torico. Comentan que este Torico nuevo, como lleva un material diferente, ha traído sucesos Eso. sobrenaturales. Ahí está el problema. Sí, eso es así, eso es verdadero. No ha llegado y ha venido un extraterrestre y le ha dicho ¡pum! Sí, puede ser. Ahora está como más oscuro. Mi creencia o mi manera de pensar es esa. Y era como fuerte, ¿sabes? Fuerte. Este verano en Teruel afectó frío de impues calor y frío de impues calor. ¿Ha sido el horario un poco raro o no? Que va, siempre calor. Siempre calor. Este verano Eso es es normal mucho en calor. Teruel, ¿no? Eso es raro. ¿Y eso puede ser un sinónimo de que este Torico tiene fuerzas un poco raras? Puede ser. El caso Torico, Teruel. Un caso sobrenatural. ¿O no? Lo dixamos en as suyas mans.